Estamos de regreso aquí en Esferas platicando con Darwin Franco, investigador en materia de comunicación de la Universidad de Guadalajara. Y antes de la pausa dejamos pendiente un asunto que es todo un terreno espinoso para los medios de comunicación hoy. A ver, los narcotraficantes como tales, los comunicados de los narcos se deben transmitir como si fueran de cualquier otra fuente, como si me llegara el boletín del gobierno del Estado, si me llegara el boletín de un poder establecido, de una ONG. ¿Cuál es tu posición al respecto, Darwin? Es una pregunta, digamos, bastante espinosa que requiere como una aplicación máxima de la ética, por ejemplo, del periodista, pero también un poco del apoyo institucional del medio. Es decir, hay diversas posturas en cómo ver esto. Digo, cerca de cumplirse un año de este acuerdo informativo para la cobertura de la violencia que firmaron 715 medios comandados por Televisa y TV Azteca, uno de esos puntos en el decálogo era, por ejemplo, no hacer mella o no publicar ese tipo de información, porque entonces uno estaba abriéndole los canales comunicativos para que el narcotráfico pudiera informar pues prácticamente lo que le diera la gana, ¿no? Claro, no seremos objeto para la propaganda del narco, decía el acuerdo. Eso decía, pero yo a la fecha he visto que la mayoría de los medios firmantes, al menos la manta que nos dejaron acá, salió, ¿no? Salió y salió con el mensaje. A lo mejor no textual, porque en esta ocasión no hubo posibilidad, o al menos no por parte de los medios, que es otro debate, porque luego ya estamos llegando muy tarde comparado con lo que llega la gente, de tomar fotografía de la cámara, por lo tanto no se sacó el mensaje textual. Pero cuando se tiene acceso al mensaje textual, ¿se saca o no se saca? En mi perspectiva, yo estaría en el posicionamiento de que uno o los medios no tendríamos por qué ser ese canal informativo, por ejemplo, de los grupos criminales. Podríamos nosotros dar cuenta, por ejemplo, de ese hecho, pero con un trabajo mucho más serio que simplemente el presentar la manta o leer lo que dice ahí el comunicado, ¿no? O sea, porque creo que ese tipo de manifestaciones tampoco no las podemos obviar, o sea, no las podemos decir, no pasaron, porque forma parte de la explicación del hecho mismo, Claro. pero no tenemos que volver, por ejemplo, su información, la nota. Claro, y requiere sí de una postura ética por parte del medio y de un posicionamiento, porque, por ejemplo, en la de hoy, parte de lo que decía el mensaje es que invitaban a la ciudadanía a denunciar a ellos si hay extorsiones por parte de los Zetas. Momento, hay un Estado de Derecho y eso se denuncia ante las autoridades establecidas. Ese es un asunto bien importante pensando un poco en la ética periodística, es decir, el asunto de la ética pasa por la cuestión de la identidad, es decir, cómo yo me asumo como periodista y qué significa que sea periodista y qué implicaciones tiene lo que yo hago. Entonces, creo que al no estar muy bien definida, o al menos por una gran mayoría de los que hacemos esto, lo que en realidad tenemos que hacer, entonces es bien fácil adoptar otros roles, es decir, yo puedo ser Salvador, estando ahí en información y entonces adjudicándome que estuve allí, que fue el primero y que ayudé, o puedo tomar un papel de juez y entonces empezar a juzgar, o tomar un papel de autoridad y entonces invitar a que denuncien. Claro, o en algún caso hasta de vocero del narcotráfico. Recuerdo por ahí el caso de un reportero que en su momento trabajó en Televisa, luego ya no, que se vinculó tanto que terminó siendo uno de ellos. Y luego resulta que era el que traía los mensajes a los medios de comunicación. Entonces, bueno, cada quien juega un papel, pero evidentemente, al menos creo que la postura debe ser, si hay un Estado de Derecho, respetemos ese Estado de Derecho. Sí, y eso es algo que principalmente tiene que darse en todas las situaciones, es decir, en esta cuestión de que las autoridades tienen cierto rol y nosotros como periodistas nos tocaría entonces juzgar, o sea, juzgar, por ejemplo, que esas instituciones cumplan esos roles, ¿no? Exacto, y en todo caso, si no, presionarlas para que los cumplan. Exacto, no más bien nosotros asumir el papel ante los ciudadanos para que entonces ellos vean que bueno, somos nosotros, ¿no? Claro. Que somos muy combativos. Pero este asunto del respeto, por ejemplo, a las instituciones también pasa por el respeto que tiene que ver a los derechos humanos. Hace rato lo hablábamos, es decir, hay cosas como muy básicas en esto que pasó, es decir, desde que se empezó a tachar desde los medios, por ejemplo, que chofer Moisés, que murió, por ejemplo, tachado de sicario, ¿no? Exacto. Y después, esto me parece preocupante porque cuando los medios adjudicaron que esta persona pertenecía al crimen organizado, que falleció en este incendio del camión. Entonces la gente dice, bueno, No, pues sí. total era uno de ellos, Y qué bueno entonces había que se comentarios murió, ¿no? bastante violentos Sí, sobre el hecho mismo. sí, sí. O lo que sucedió, por ejemplo, con las 4 personas que fueron liberadas el domingo y que entonces el estigma social que se construyó sobre ellos a partir de una información que no era corroborada o que nosotros como medios dimos por hecho, es decir, son criminales, ¿no? Claro. Si los presentaron ahí. Y una cosa gravísima, que qué bueno que lo tocas, Darwin Franco. Todos los medios de comunicación, y todos son todos, excepto, debo decir orgullosamente, Canal 44, pasaron las imágenes de las caras de los tipos como si fueran culpables. Así como los presentó la Procuraduría. Y aquí dijimos,
blureamos para que la gente tuviera la sensación de credibilidad de que estuvimos en la presentación, pero no dimos ni nombres ni presentamos rostros. No, y eso es bien relevante porque incluso tras la liberación de estas 4 personas, yo he visto en los recuentos de las noticias o en los propios diarios cuando hacen referencia al hecho, esta foto sigue saliendo. O sea, las 4 personas que están libres, que son 3 de ellas que aparecen en primer plano, pues sigue ahí estando y forma parte de lo que se nos está informando. Cualquiera que sea su vecino, su familiar o su tal, lo sigue viendo y dice, pues sí, estos son los culpables de esto, ¿no? Sí. En ese sentido, la reflexión tiene que ser no solamente para este hecho, sino en general. Presentamos en los medios de comunicación a los detenidos como culpables. Y ojo, eso en otros países, como España, está prohibido, porque son culpables hasta que un juez dicta sentencia. ¿Y cuántos medios de comunicación van a cubrir a los juzgados cuando se dicta una sentencia? No, hasta hay show de eso, ¿no? Por ejemplo, de que se aprovecha de esa circunstancia. Entonces creo que el valor, por ejemplo, o el sentido de la ética periodística no tiene que partir, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, más bien tiene que partir entre lo bueno y lo mejor. Entonces, ¿cómo yo construyo mi información para que ésta sea mejor y entonces tenga sentido? Y entonces nadie de los involucrados se vea afectado, pero esto tampoco me quita a mí la responsabilidad que tengo sobre lo que digo. Porque, por ejemplo, a estas personas, pues, ¿quién les va a quitar el hecho de que fueron catalogadas, por ejemplo, como delincuentes? Exacto. Una última pregunta respecto a los trabajadores de los medios de comunicación, los trabajadores de base. El año pasado, cuando se formaba este acuerdo, parte de lo que se pedía era que no fueran solos, que no se firmaran las notas relacionadas con el narco para que no hubiera represalias y demás, como ha habido en el norte. Pero los propios trabajadores decían, no, es que yo quiero firmar la nota porque yo la reporté y porque es una exclusiva mía y porque etcétera, etcétera. No se asume tampoco para los trabajadores como un asunto de riesgo. Por lo tanto, no conocemos el protocolo de seguridad. Y eso pasa, lo digo, yo creo que pasa también por este asunto de la identidad. Es decir, si yo reconozco que mi compromiso ético está en la labor social que ejerzo como periodista, entonces la información que yo construyo necesariamente no es de mi pertenencia, es decir, tampoco le pertenece, digamos, en un sentido estricto al medio, más bien le pertenece a la gente, porque uno está trabajando, o se supondría que uno haría el periodismo pensando en los otros, no pensando en sí mismo, porque si yo hago la nota en sí mismo como para, entonces que mi nombre salga reluciente y que sea una información exclusiva, entonces pues realmente yo pondría en tela de juicio que esa persona esté haciendo periodismo en ese sentido que tiene o que implica la profesión, que es prácticamente lo que se hizo al inicio en la cobertura de los medios sobre estos narcobloqueos, es decir, colocarnos como los que estamos en el centro de la noticia. Exacto. Pero sin importar, ahí más bien la cuestión es que el centro de la noticia eran ellos, no el hecho. Bueno, pues mucho que reflexionar en torno a este asunto, Darwin. Por lo pronto, gracias por acompañarnos aquí en Esferas. El tiempo vuela y estaremos seguramente invitándote en otras ocasiones a hablar acerca de esta lupa que le pones a los medios de comunicación. Perfecto. Muchas gracias, Darwin Franco, investigador de la Universidad de Guadalajara en materia de comunicación. Y con eso nos despedimos. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal 44 y 31.2. Gracias, pásenla muy bien.